bien, y vamos a hablar de los cuadernos de las coimas porque los ojos en el día de hoy están puestos en la declaración de la viuda de Muñoz. Estamos junto a Diego Cabot. Bienvenido, Diego. ¿Cómo andás? Bien, muy Carolina bien. Pochetti se llama ella, viuda de Muñoz, Sí. como bien dijiste, que hoy tuvo en vilo, te iría gran parte como Oropi. Por varias razones. ¿Por qué? A ver. Por varias razones. La primera es que hubo un movimiento, ya venía ella con alguna intención de hablar con el tribunal. De hecho, hace unos días, hace pocos días, ¿te acordás cuando se detuvo al secretario de la expresidente? Sí. Bueno, ese día ella pidió hablar con alguien de la justicia, no sé, con fiscales y juez, y pidió un traslado. Y se fue desde el penal donde está detenida hasta Comodoro-Pi y aparentemente entregó un escrito. De ahí en más empezaron las especulaciones de si se iba a arrepentir o no. Claro. Porque esta es la primer muestra de un arrepentido. ¿Por qué? ¿Por qué empiezan las especulaciones de si se iba a arrepentir o no? Sí, viste, en realidad, ¿qué sucede, digamos? Sí. ¿Qué sucedió y con varios? En principio, empiezan las negociaciones con los fiscales. Y a su vez empiezan algunos tironeos con sus propios abogados. Sí. Vos tenés que entender que acá es un mundo de millones, ¿no? Sí, Están en claro. juego millones y demás. Entonces hay muchos que empiezan a tener desconfianza hasta de sus propias defensas. De sus propios abogados. Sí, claro, porque, digamos, porque creen que o piensan o desconfían, con razones o no. No estoy Claro. diciendo, digamos, que este sea el caso, pero se dieron varios de ellos donde creen que la estrategia que le está trazando a su abogado finalmente se la está dictando otro más poderoso, ¿no? Ahora, qué complicado Bueno, estar así, ¿no? hubo un momento donde hubo uno de los implicados que estaba convencido que la estrategia que le estaba dictando su abogado al oído básicamente lo dejaba preso y lo salvaba a otro. Que seguramente por ahí, digamos, especulemos, Claro. total para eso nos pagan, podría haber puesto más millones. Claro. Entonces, digamos, empieza todo ese movimiento. Algo de eso estaba sucediendo con Pochetti. ¿Qué pasó hoy? Tranquilidad. Bueno, sí. claro, ¿qué pasó hoy? Pasó que ella estuvo en tribunales todo el día trasladada y se reunió con defensores oficiales. Hubo ya varios casos, Uberti es uno, López es otro, donde ellos al momento de arrepentirse o previo a arrepentirse cambian el abogado que tenían hasta ese momento y que los representaba por un abogado oficial, por un defensor oficial. No te olvides que nadie puede hacer un acto de este tipo como es arrepentirse, que básicamente se inculpan de delitos e implican a otros sin asistencia letrada, ¿no? Sin un abogado que esté, digamos, que haya aceptado el cargo de defensor, ¿no? O sea, es decir, que cuando uno ve que uno de estos procesados cambian de abogado, dejan su abogado y se van a una defensa oficial, es el primer indicio que tendríamos para pensar que se van a arrepentir. Exactamente. En general, o sea, ya ha pasado, si querés no pongamos otros casos, pero pongamos lo que sucede en este, pasó con López, pasó con Uberti, que cuando empiezan esos cambios y demás, bueno, uno empiezan a especular que algo de eso viene. Hoy estuvo Pochetti en Comodoro-Pi, se reunió con un abogado, ese abogado que es defensor oficial ya lo es de algún otro, creo, si mal no recuerdo, que es el abogado de López. Podría haber ahí algún interés, si querés, algún conflicto de intereses. Se reunió con otro. Moraleja, ¿cómo terminó la tarde? Ella volvió hace pocas horas, un par de horas, a ser trasladada al penal. Y se especula con que sería la próxima arrepentida. Bueno. ¿Qué implica esto? Claro, porque esa es la otra pregunta. ¿Qué podría llegar a contar? ¿Qué podría llegar a decir? Bueno. Te pido un minutito para que nos cuentes por qué es tan importante la declaración de la viuda de Muñoz, de Carolina Pochetti. Porque acaba de poner un pie en Panamá el Papa Francisco, como ustedes saben, estaba volando hacia allí porque allí se llevan a cabo la Jornada Mundial de la Juventud, jornada que se lleva adelante cada 3 años, en este caso es en Panamá. Realmente, bueno, una región convulsionada que esto se organiza con mucho tiempo. Previamente se llevó adelante, si no recuerdo mal, en Cracovia y en Río de Janeiro. Se había organizado para Panamá, pero el Papa está visitando este país en un momento muy convulsionado de la región.
En 1983, el Papa Juan Pablo II visitó Panamá y es ahora, en este año 2019, que un nuevo Papa visita este país. En este caso, el Papa Francisco, un Papa que durante el vuelo se expresó sobre el muro de Donald Trump que construye justamente para que no ingresen los mexicanos a los Estados Unidos, en la frontera con México. Bueno, participará hasta el día domingo de la Jornada Mundial de la Juventud Papa Francisco y ya ha pisado suelo panameño. Se espera que se pronuncie también en algún momento sobre la situación que se ha vivido en Venezuela en estas últimas horas. Bien, y ahora sí volvemos a Diego Cabot, que nos estaba contando las últimas novedades y por qué es tan importante lo que pueda llegar a decir la viuda de Muñoz. Bueno, ¿por qué? Ella, ¿cómo llega a la causa? Llega a la causa básicamente por una cantidad de información que venía trabajando la Unidad de Información Financiera y SUPAR, digamos, el organismo de investigación de lavado de activos, lavado de dinero en Estados Unidos, sobre un grupo de propiedades de unos 70, 80 millones de dólares, de acuerdo a cómo está el mercado inmobiliario, tienen más o menos ese valor, incluso un poco más. Entre las cosas que hay, siempre está bueno recordarlo, hay, por ejemplo, un departamento en el Plaza, en la Quinta Avenida, que se compró a 13,5 millones de dólares. Es increíble. Hay otro más, un poco más barato, de 2 y pico de millones de dólares. Una ganga. Dos en el Plaza, y hay un centro comercial entero en la parte del barrio de Pequeña Habana, Pequeña Habana, en Miami. Increíble. Un centro comercial entero que se arrendaba y demás. Que eso formaría un total de los 70 millones famosos de los cuales hablamos. ¿Qué sucede? En 2015, ese grupo, entera, a través de una investigación de un consorcio de periodistas mundiales del Panama Paper, aparece en algunas sociedades y empieza el apuro por vender. Además de que había perdido el poder el kirchnerismo. La duda de la justicia es de quién es esa plata. Claro. Si es realmente el vuelto que se quedaba, ¿viste cuando te mandan a comprar, a hacer los mandados esos chicos y te quedas con el vuelto? Sí. Bueno, Muñoz, eficiente en los mandados, si se quedó con vueltos por 70 millones de dólares, o en realidad era plata de los Kirchner. Claro, aparte, ¿por qué? Porque durante todo el relato del cuaderno de las coimas se lo menciona a Muñoz como el que recibía los Muñoz bolsos, era ¿no? el hombre del acopio, si querés, ¿no? Al que le llegaban los bolsos, ya sea en Olivos o en el domicilio del matrimonio ahí en Juncal, Uruguay, en plena Recoleta porteña. Bueno, entonces ella, cuando empieza a moverse ese patrimonio para tratar de cambiar de manos, imagínate, Estados Unidos le pone un dron arriba y empieza a mirar así y a frotarse las manos mientras hacían cambios en sociedad, hasta que un día esa información llega a la UIF es tomada como parte en la causa de gobiernos con las coimas y ingresa toda esa cantidad de pruebas, la detienen, porque esposa del viudo, dueña de una gran parte de las sociedades. La duda que siempre queda, que la justicia ya va avanzando en el sentido de que la duda estaría relativamente resuelta, es de quién era el dinero, si era de Muñoz o era de los Kirchner. O era de los Kirchner. Según lo que dice el secretario de los Kirchner, que está detenido, Bunine, según lo que dijo de él Campillo, que es el famoso ex ministro de Finanzas, de Hacienda, de Economía de Santa Cruz, ese dinero era de los Kirchner y por eso se involucra esta gente para tratar de vender las sociedades. Claro, ¿qué podría aportar ella? Ahora, bueno, si ella, la respuesta a esa pregunta. Si ella da la respuesta a esa pregunta... Claramente, jaque mate total, ¿no? Claro. Eso es lo que se especula, por eso fue un día tan determinante en Comodoro Pi, para ver qué es lo que puede aportar ella, ¿no? Una cuestión, ¿no? Hemos aprendido todos, sobre todo por esta causa, que para ser arrepentido lo que tenés que hacer es apuntar para arriba y dar información nueva. Ya hay muchos arrepentidos, ya han dado mucha información, o sea que no quedaría mucho más por dar. Bueno, ella podría, ¿qué queda arriba de ella? Digamos, claro, ella no era funcionaria, pero su marido y ese patrimonio construido durante, digamos, si querés, el imperio de su marido como secretario de los Kirchner, tiene poco para apuntar. En principio tiene que ser algún exfuncionario
o la expresidenta o algún ministro y demás que sean los dueños efectivos de ese dinero. Pero además tiene que dar información nueva. Tiene que dar información nueva. Claro, hay muchísima nada de lo que ya información, se dijo. muchísima información respecto de todas las cuentas que se usaron, todos los nombres de las sociedades, los paraísos fiscales donde fueron inscritas las sociedades, algunas en Estados Unidos, en Delaware, que es un estado con normas más laxas para las sociedades, otras en Islas Vírgenes, todo eso ya está. Por lo tanto, pareciera que tiene que dar alguna precisión muy importante, claro, ¿no? Claro. Bueno, en eso, esas especulaciones fueron, digamos, la comidilla de hoy de Comodoro Pi. Ya venían varios días, como digo, ella termina siendo trasladada al penal de vuelta. ¿Tiene todo algún parece significado eso, que haya sido trasladada de vuelta a Ezeiza? En el caso de que ella realmente fuese ya arrepentida, ¿estaría en algún lado? ¿O eso pasaría solamente si fuese...? Bueno, muchas veces, este tipo de arrepentimientos, si querés, contemplan algunas cuestiones como no solamente la libertad, sino, por ejemplo, bueno, trasladame a tal, no quiero volver a tal lado. De hecho, ¿te acordás que algo de eso pasó con López? Que dijo, no quiero volver más al penal, y nadie sabe dónde está López, pero está en algún lugar detenido, pero custodiado. Pero él pasó a ser testigo colaborador, ¿no? Pasó a ser imputado colaborador, pero mantiene su prisión preventiva. ¿No? Está detenido en algún lugar que no es un penal, López. No sabemos dónde es, pero está detenido en algún lugar. Ella podría llegar a tener esta misma figura. Podría llegar a tener esta misma figura, no lo sabemos. Las negociaciones, digamos, son hiper secretas entre abogados y fiscales y jueces, básicamente fiscales, porque al juez le entregan después el acuerdo para homologar, pero lo real es que fueron todas especulaciones de hoy. Si hoy designa un defensor, no sería, digamos, del todo descabellado que se tome un par de días para entender de qué se trata la causa, más allá de que todo el mundo la conoce. Cuando vos sos abogado defensor tenés que saber otro tipo de cosas, porque finalmente es tu clienta, ¿no? Aunque te pague el Estado, porque el Estado es quien te pone un abogado defensor, pero tenés que ser tu clienta. O en su caso podría ser que no quedó conforme con ninguno de los dos abogados con los que se reunió, al menos con 2 abogados defensores con los que se reunió, y está en la búsqueda de algún abogado privado. Bueno, es decir, que en los próximos días, después de que su abogado defensor oficial, su defensor oficial, se ponga al tanto de las cuestiones, si ella ya se lo pide de esta manera al fiscal y después lo homologa el juez Bonadío, podemos realmente estar ante otro enorme cimbronazo de los cuadernos de las coimas. Y podría ser porque los hechos, digamos, como decimos, ella es llevada acá, no hay ninguna función pública de ella en el sentido de que no tiene ninguna vuelta. Digamos, no tiene nada, no hay un decreto, no hay nada, ella no era funcionaria, ella va por este paquete de bienes. Este paquete de bienes, ¿no? Entonces, tiene que dar información sobre este paquete de bienes. O se involucra y dice, bueno, yo soy la dueña, mi exmarido, como digo, no mi exmarido, sino mi marido fallecido. Ahora, ¿es posible eso? Si uno piensa en esa cantidad de dinero, 70 millones de dólares, porque hemos aprendido también lamentablemente en Argentina en este último tiempo a hablar del peso, del dinero, de cuánto ocuparía. ¿Cómo movió 70 millones de dólares devueltos que fue sacando de bolsos? Pareciera que no, digamos. Si querés, te serviría como para entender cuál es el multiplicador de lo que fue el total, a su vez, en su caso, ¿no? Ponele que sea de él y que ya haya sido, digamos, los vueltos que sacó de hacer los mandados, como quien dice. Bueno, podríamos usarlo como factor multiplicador para saber cuál fue el total. Si esto pasó desapercibido, imagínate lo que habría sido el total, cantidad, ¿no? Digo, en cualquier caso, testimonios de gente tan involucrada como ellos siempre sirven, ¿no? De lo que dé. Aunque diga, efectivamente todo era mío, o de mi marido fallecido, era nuestro. Bueno, claramente no va a poder justificar esto con era nuestro, pero de dónde salió también. Por lo tanto, ahí sabes cómo se hace jurisprudencia con su caso en este famoso decreto de recuperación de bienes de la corrupción, ¿no? Ahora, también, según lo que fue diciendo cada uno de las personas involucradas en este caso, siempre se habla de un Néstor Kirchner muy celoso de su dinero, también muy desconfiado, controlando mucho. ¿Es posible que se le haya escapado 70 millones de dólares? Yo creo que no, digamos, yo creo que no. La verdad es que si alguna cosa, digamos, si alguna de las virtudes
yo siempre le valoré de Kirchner era que era muy meticuloso con estos números. Claro. Entonces, digamos, era un meticuloso. Vos sabés que en la época de Kirchner, él llamaba a diario a una persona, un funcionario de segundo rango, se llama Juan Carlos Pessoa, que era el encargado de ver cuánto recaudaba el Estado por impuestos. Y él lo llamaba. Vos imaginate que lo llamaba para ver cuánto había entrado por IVA, por esto, por el otro, por aquello, y tenía un reporte diario de los ingresos, de los impuestos. ¿Cómo es? Que ingresaban al fisco, que claramente no eran de él o no debían haber sido, eran de la FIP y demás, pero él tenía esta obsesión. Ese control. Y Pessoa, Juan Carlos Pessoa, digamos, durante años, un funcionario del Ministerio de Economía, durante años recibió ese llamado de Kirchner, no sé si todos los días, pero periódicamente, ¿no? Entonces era un hombre muy meticuloso con esas cosas. No creo que se le haya pasado, digamos, semejante cantidad de dinero, ¿no? De cualquier manera, como decimos una vez más, no hay nada que pueda aportar ella que tenga que ver con funciones de gobierno. No, claro. Tiene que ir directamente a contar de dónde vino ese dinero, cómo se hizo, cómo hicieron los pagos, cómo hicieron... Ahora, de una u otra manera los va a involucrar a los Kirchner, porque claramente, si realmente dice, bueno, era de ellos, bueno... Es lo que decíamos hace un ratito. Ahora, si dice, no, es nuestra, sí, pero es nuestra, pero ¿dónde salió? Claro, por ¿Quién eso te la digo, dio? pero claramente, digamos, ¿Cómo llegó un secretario a tener esa cantidad de dinero? Lo que puede llegar a decir, en algún punto, en cualquier caso, digamos, es un punto neurálgico en una cantidad de hechos que están ahí todavía, si querés, con hipótesis de trabajo, como las que tiene la justicia, pero todavía con alguna falta de certeza, ya puede dar una cantidad de certeza. De hecho, por ejemplo, que su ex marido, su marido fallecido, era quien recibía a diario, también lo puede confirmar, porque ella va a saber, digamos, a ver qué hacía su marido. Tal cual. Bueno, para ir cerrando el tema cuadernos, apartándonos un poquito de la viuda de Muñoz, te quiero preguntar por Eurnequian, que finalmente presentó un escrito, ¿no? Eurnequian, no te olvides que Eurnequian es segunda generación, si querés, ¿no? Eurnequian Eduardo. Eurnequian Hugo fue sobrino, fue en la primer llamada, ¿no? Porque estaba detallado en los cuadernos que efectivamente pagaba coima. Y él lo reconoce, que pagaba dinero para la campaña, chiste para la tribuna, digamos, ¿no? Pero lo dice así. Hugo Eurnequian. Ahora, después de Uberti y demás, y de esas declaraciones que hubo, donde dice, yo iba a recolectar $150.000 a cada concesionaria vial. A ver quiénes son las concesionarias viales, plum. Este aquí que Eurnequian tenía no una, sino dos. Entonces citó Bonadio a Eurnequian, Eduardo Eurnequian, y a dos de sus ejecutivos. Los dos responsables de estos dos corredores viales. Exactamente, los dos responsables. En el medio pasó algo dentro de la empresa por la cual uno de ellos al menos lo corrieron de los cargos operativos. Entonces la duda es, ¿qué va a hacer ese muchacho? Si va a ir y va a decir, porque todo parece indicar que fue, digamos, lanzado a su suerte. ¿Qué hizo Eurnequian? Que ya eso sí lo sabemos. Fue con, si querés, la doctrina Paolo Rocca. Yo no sabía nada. Eran todos empresarios, ejecutivos, muy diligentes ellos, que tomaban decisiones, entre otras cosas, de pagar coima sin consultarme. ¿Qué hizo la justicia en otro caso? Dijo, Paolo, discúlpame, pero no te creo, ¿no? Y lo procesó. Todavía ese procesamiento... todavía. Ese procesamiento está... Paolo está procesado. Sí, con Paolo Rocca, pero no con Hugo Eurnequian. Con Hugo sí. No, con Hugo no, con Eduardo. Con Eduardo, que es el dueño de la estancia, porque Hugo es un sobrino, ¿no? Del grupo. Exacto, el dueño del grupo. Entonces, si uno sigue la jurisprudencia del mismo caso, podría decir, bueno, si se aplica el mismo criterio, lo más probable es que Eduardo Eurnequian sigue el mismo camino de Rocca. Claro que los hechos que los involucran no son los mismos. Y como digo, hay que ver qué dicen sus dependientes. Porque si todos sus dependientes niegan el hecho, bueno, la justicia tendrá que probar que efectivamente sucedió. Ahora, estaba pensando que hay dos tipos de empresarios que uno está conociendo a raíz de lo que sucedió. ¿Dos nada más? Bueno, has hecho un buen resumen. Lo voy a hacer en dos grupos en este caso. Bueno. Por un lado, aquellos que van y se hacen responsables del hecho y dicen, fui yo.
Entonces, no tienen ninguna culpa ninguno de mis subalternos, cosa que también me parece rara, porque no existe la obediencia debida en esto. Es raro que al exculparlos y hacerse cargo se les quite la culpa a las segundas líneas. Bueno, la Cámara estableció, si querés, a diferencia de lo que hizo Bonadío, la Cámara dijo, estos también estuvieron implicados, y los devolvió adentro del juicio a muchos de los número 2 que habían sido exculpados en primera instancia. Por sus propios jefes. Claro, ¿no? Ellos habían dicho, yo llevaba el bolso, pero en realidad la orden era de aquel. De arriba. Y el de arriba fue y dijo, efectivamente, la orden era mía, él solamente era un mensajero. Y la Cámara, y Bonadío les dictó falta de mérito, pero la Cámara dijo, no, estos que llevaban el bolso también tienen que volver a la causa, y de hecho los volvió a procesar. Y acá va mi segundo grupo de empresarios. El primero es el que se hizo cargo, ¿no? Y que quiso exculpar a sus segundas líneas. Y el segundo grupo sería el grupo Poncio Pilatos, en este caso, porque dice, no, los que tienen la culpa son ellos, mis segundas líneas, yo no sabía nada. Bueno, yo creo que tiene que ver con estrategias jurídicas. Digamos, yo particularmente, esto es una opinión mía, si querés, es muy difícil que en una compañía se tomen decisiones que te pueden llegar preso a vos, que pueden llevar preso a tu jefe y que pueden tener a su vez, digamos, consecuencias económicas muy fuertes, como es que te corten el crédito, que te puedan, digamos, generar algún tipo de sanción en algún organismo regulador. Bueno, es muy difícil que eso suceda sin que tu jefe sepa, pero puede darse el caso. La verdad es que puede darse el caso. Yo creo que es muy difícil que eso suceda, que vos en una empresa cometas un hecho, básicamente coimear a un funcionario y mucho más grave aún, coimear a tu regulador, que le puede traer consecuencias directas a tu jefe sin que él sepa. Sin que él lo sepa. Ellos aluden que no sabían y que no pueden estar en todo. Bueno, es una explicación. Habrá que ver si la justicia les cree. Este tipo de empresarios, yo creo que, esta segunda, si querés, clasificación que vos haces, tiene que ver con estrategias jurídicas, con que los abogados estarán convencidos que si todos lo niegan, por ejemplo, o que si él lo niega, le puede salir más barato. Esto es una cuestión de costos. Claro, porque es solamente eso. Esto es así, digamos. Seguimos hablando siempre de plata. Los empresarios en general, si vos hablás en confianza, cosa que me ha tocado, no están arrepentidos. Ellos dicen, no hay otra opción. No es que están arrepentidos y que se golpean, que se golpean el pecho y dicen, oh, qué locura, qué barbaridad lo que hice. No es así. Lo que hacen es su estimación de costos y dicen, a ver, ¿qué me sale? ¿Qué es mejor para mí, para mi reputación y para mi compañía? Y la verdad que, digamos, la negativa y un juicio enorme y demás, muchas veces te genera más costos porque una compañía va quedando afuera de una cantidad de lugares, ¿no? O sea, por ejemplo, los bancos te dicen, mira, yo no te puedo prestar más a esta tasa. Entonces ya te vas a ir a otro mercado, que no es el mercado, si querés, de los más pudientes, sino vas a ir a otro donde vas a pagar más. Entonces, esto no es una cuestión solamente judicial, tiene que ver con estrategias, con necesidades, o sea, si las compañías necesitan o no tener financiamiento, bueno, todo ese tipo de cosas hacen a la decisión. Ellos, cuando vos hablas personalmente, te dicen, y bueno, ¿qué querés? No había opción. No es que se están arrepintiendo y dicen, no, qué barbaridad lo que hice. No me quedaba otra. No me quedaba otra. Ahora te dicen, bueno, llegado el caso, ¿de qué lado quedo, no? Quedo del lado de los que lo niegan y estoy en el paquete de los funcionarios, a los que básicamente la justicia no les cree porque lo sigue manteniendo preso a la gran mayoría, o quedo del otro lado, que por lo menos tengo la posibilidad de defenderme en libertad, que no es menor, de explicar esto dentro de mi compañía. De que mi costo sea menor. De que mi costo sea menor, de poder explicarle esto al banco. Quedo en un paquete donde prácticamente están todas las constructoras, más grande de la Argentina. Bueno, son decisiones que van mucho más allá de la cosa de la verdad. Si querés, y en el fondo no afecta ni su ética ni su moral, que es lo que uno pensaría es esto lo que, como un ciudadano común. Claro, es básicamente lo que dicen es, bueno, estamos ya todas. O sea, no te olvides que... mal de mucho, consuelo de tontos. Bueno, claro. O sea, no te olvides que Bonadío, la semana pasada, ya no me acuerdo si fue la pasada, pero creo que sí, allanó 70 empresas. 70 constructoras. 70 empresas. Y bueno, ahí vas a tener 70 indagatorias al menos, porque van a llamar a 2 o 3 por compañía, pero ponele 70 empresas que van a tener ejecutivos que van a ser indagados. Y ahí seguramente también se va a dar la misma situación. ¿Qué hago? ¿De qué lado quedo? ¿No? Claro. ¿Qué me conviene hacer? ¿Qué me conviene hacer? Ahora, para cerrar, Carolina Pocchetti, la viuda de Muñoz, que según lo que hemos hablado, hay que estar muy expectante entonces que suceda en los próximos días. ¿De qué tiempos estamos hablando? ¿Podemos especular con tiempos o no?
En realidad no, porque son negociaciones, o sea, podemos decir, Sí. parece que todo va a ser inminente, pero también es verdad que son negociaciones que llevan su tiempo, ¿no? Respecto de qué cosa va a contar, cómo, en qué circunstancias, qué prueba va a aportar, ¿no? O sea, no es nada más yo me siento y me... Porque finalmente, sí. ¿Qué estás negociando? Estás negociando una reducción de tu pena y básicamente estás negociando la libertad. Claro. De transcurrir... Algo lo más valioso que tiene cualquier ser humano. El proceso en libertad. Entonces, depende de los casos. Hay muchos, hay algunos muy importantes arrepentidos que hace semanas y te diría meses que vienen con la intención y finalmente no terminan por diferentes circunstancias, porque tienen miedo, porque creen que porque su familia está afuera y tienen algún tipo de temor a represalias, por una cantidad de cosas. No te olvides que es gente que perdió la libertad, que está en un penal y que tiene su familia afuera, ¿no? Claro. Entonces es muy diferente unos de otros. Claro. O sea, los que tienen familia afuera, depende de donde vivan. O sea, hay una cantidad de cosas que los hace... que hace que estas cosas no sean de un día para otro a veces, Claro. ¿no? Aunque cuando las decisiones se toman, en general se precipitan. Pero, digo, está rodeado de una cantidad de hechos, una decisión así, que podrían hacer que no sea inmediato. Claro, claro. Ha habido casos en esta misma causa donde de un día para otro una persona dice voy y cuento todo, y hay otros casos donde no. Si querés, el caso Wagner, ¿no? Que es uno de ellos, líder de la Cámara de Construcción durante años, negó, hasta que reflexionó en la cárcel. Un día fue y dijo, pónganme una sala acústica porque voy a cantar. Todo. Y contó todo, ¿entendés? Claro, o sea, faltaba, viste, las paredes con los huevos. Sí, porque contó todo. Y sin embargo, una semana antes estaba negando absolutamente todo. Hay un caso muy interesante que vos seguramente también conocés por tu otra vida de campo, que es el de la Bolsa de Comercio de Rosario, Padoan, que él fue cuando se lo nombra a la Cámara de Comercio y a la Bolsa de Comercio, pero dice, él es el presidente, y dice, es todo mentira, es una mentira, entre otros mía, pero de cantidad de gente. Y a la semana fue y se dio cuenta de que no reflexionó, por ahí tiene problemas de memoria, y recordó todo, contó todo y pidió una licencia en la Bolsa de Comercio de Rosario porque sus padres lo empezaron a mirar como diciendo, pero ¿cómo no era que era todo mentira? Claro. O sea, algún incrédulo seguramente compró ese paquetito, y a la semana siguiente... Y posiblemente alguno hasta lo defendió en algún foro. Claro. Y sin embargo, la semana siguiente fue y se arrepintió y bueno, quedó obviamente procesado, ¿no? Bueno, esperaremos entonces a ver qué sucede. No seas ansiosa vos. No, claro que no. He aprendido a no serlo. Muchísimas gracias, Diego, completo, como siempre. Bueno, y tenemos que hablar de la crisis en Venezuela y vamos...